Daremos inicio con el foro de estudiantes. Realizaremos una pregunta para todos los estudiantes y posteriormente una pregunta diferente a 2 estudiantes. Empezamos con Felipe Montoya. ¿Y en qué consistió su trabajo final de práctica, Felipe? Buenos días para todos. Bueno, mi trabajo fue realizado en el énfasis de comunitarias o actividad física para la salud, en compañía de los compañeros Sebastián Salazar y Darwin Varela, con nuestro asesor Freddy Patiño. El trabajo que nosotros realizamos fue una revisión sistemática y metaanálisis del efecto del entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo sobre la fuerza, la masa muscular y la funcionalidad en adultos mayores. Ese trabajo pues constó de el planteamiento del protocolo en el semestre 2017-2 y ya la realización como tal de la revisión sistemática y el metaanálisis en este semestre de 2018. Ya vamos a Juan Diego Oliveros a hacerse presente para la primera pregunta, la misma pregunta que se le hizo a Felipe Montoya. ¿En qué consistió su trabajo final de práctica? A todos buenos días. En mi caso fue una revisión sistemática de la literatura científica con respecto a lo que son 2 modelos de enseñanza. Uno de ellos, los juegos de enseñanza para la comprensión, en sus siglas TGFU, y el otro, la pedagogía no lineal. Ambos modelos tocaron aspectos puntuales de lo técnico-táctico dentro de los deportes de conjunto, cooperación-oposición. Dentro de los hallazgos que tuvimos en nuestro estudio, es el tema de que todavía se sigue haciendo mucho énfasis en los deportes conocidos como tradicionales, siendo más relevante el fútbol en este caso. El otro asunto importante fue el tema de la motivación y la adherencia de cada uno de los deportistas a los estudios a través de los modelos utilizados. Fueron como 2 de los aspectos más importantes que podemos resaltar de este estudio, que se hizo en compañía de mi asesor Albeiro, que por allá está mirándome un poco feo, y otra persona más que nos ayudó con el tema. Otro y el último a destacar fue el tema psicológico, que si bien no se dio en mayor o en un número más significativo, sí apareció dentro de los estudios de la revisión sistemática. Para hacer como un acercamiento, revisión sistemática hace énfasis a un diseño de la investigación que es de tipo observacional y retrospectivo, la cual toma otras investigaciones que se hayan hecho en torno al tema tratado y de eso se toman los resultados para hacer un nuevo estudio. Muchas gracias. Llamamos a Juan David Gómez para hacerse presente. También realizaremos esta misma pregunta para todos los estudiantes, posteriormente diferentes preguntas para tener una dinámica diferente. Juan Diego Oliveros, ¿en qué consistió su trabajo final de práctica? Buenos días para todos. Bueno, mi trabajo básicamente consistió en la puesta en práctica de un elemento de valoración de la percepción de unos usuarios que practican actividad física y deportes en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Entonces, la institución universitaria tenemos que tener en cuenta que es de carácter público y que como tal tiene que regir con unas leyes, tiene que cumplir con unas leyes en las cuales se pone como bienestar universitario en el cumplimiento de unos programas, de la oferta de unos programas deportivos a su comunidad estudiantil. Entonces tenemos que básicamente hay una baja población en dichos programas deportivos, para lo cual se tuvo que hacer una revisión de la percepción que tienen cada uno de los estudiantes y así desde la oficina de deportes encontrar los factores que están disminuyendo en dicha baja población y poder mejorarlos posteriormente. Mi trabajo fue realizado con la ayuda del asesor Juan Francisco Gutiérrez Betancourt en el énfasis de administración deportiva. Muchas gracias. Llamamos a Giovanni Acevedo Castro, también estudiante con trabajo meritorio en esta ponencia. La pregunta para Giovanni Acevedo, la misma de ¿en qué consistió su trabajo final de práctica?
Bueno, buenos días. Mi trabajo lo hicimos en el énfasis de administración deportiva, consistió en la administración del talento humano de un centro de iniciación y formación deportiva en el municipio de La Estrella, Antioquia. Lo hicimos a partir del talento humano con que contaba ese centro de iniciación, a partir de un plan de formación que nos permitió de una otra forma reconfigurar la idea que se tiene un centro de iniciación a partir de lo teórico, comprobando lo que hablaba ahorita el profesor del Brasil, teniendo en cuenta el contexto en el que íbamos a desarrollar este proyecto, confrontando ese contexto con los teóricos, llevando todo esto a la práctica de acuerdo a la necesidad de la comunidad y finalmente con esos elementos investigativos que de una otra forma proporcionan que el proyecto esté ahí constantemente y que lleguen otros estudiantes y que puedan desarrollarlo de la mejor manera. De resaltar pues que los objetivos planteados en esta investigación, en este proyecto, da cuenta que hoy le dejamos a la institución una ruta de trabajo. El trabajo estuvo asesorado por el doctor Juan Carlos Padierna, al cual le agradecemos pues todo el acompañamiento que tuvo. Muchas gracias. Llamamos a Dan para hacerse presente en los trabajos meritorios. ¿En qué consistió su trabajo final de práctica, Dan Denis Montes? Buenos días. Mi trabajo de práctica consiste en realizar unas artefactos usuarios de la sala magistral del Medellín. Esto se plantea después de un principio querer evaluar los procesos. Cuando planteamos esto, nos damos cuenta que desde el INTE Medellín contamos con un espacio de nuevas tendencias de tecnología en el que los jóvenes pueden encontrar diferentes consolas, Play 4, Xbox, Nintendo, y queríamos evaluar el impacto que tenía esto en los jóvenes. Cuando planteamos esto nos damos cuenta que se tiene el espacio para que los jóvenes participen de él, pero que no se lleva un proceso estructurado. En base a eso, evaluamos como tal el proceso, la calidad del servicio y el potencial que tienen estas salas para mirar de qué forma podemos dar una proyección en la que nosotros como licenciados, como parte del ente deportivo, empecemos a intervenir en este espacio que va a ser fundamental en el siglo XXI, que son los deportes electrónicos, que a nivel mundial ya se están trabajando, pero que acá en Latinoamérica, sobre todo pues acá en Sudamérica, estamos como un poco quedados en cuanto a esto. Entonces, para que empecemos a intervenir en el campo, qué proyección le vamos a dar a los deportes electrónicos y cómo vamos a estructurar procesos. Invitamos a Lina Fernanda Vargas Alzate también para hacer su presentación sobre la pregunta ¿en qué consistió su trabajo final de práctica, Lina? Aplicando un entrenamiento de sobrecarga al 70% del RM y lo combinamos con un salto, midiendo a la cuarta semana y a la octava semana el efecto que ese entrenamiento tenía sobre la potencia en miembros inferiores y la velocidad en 15 y en 30 metros. Perfecto, Lina. Continuamos con Jair Manicas. ¿En qué consistió su trabajo final de prácticas, Jair? Sí, muy buenos días. Mi trabajo acompañado con otros compañeros, John Pérez, que no pudo estar por enfermedad, y la profesora Beatriz Chaverra, consistió en analizar esos comportamientos que alteran la clase de educación física. El contexto, aparte de todo lo
también tienen unas causas y unas consecuencias que afectan tanto a estudiantes, a la clase y al profesor. En ese sentido, todas estas conductas, todos estos comportamientos que nos encontramos, vemos que tienen una relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual a veces se ve un poco afectado. Entonces hay que tomar acciones para tratar de manejar de una manera correcta estas conductas y así tener un mejor clima en la clase. Gracias, Jair. Invitamos a César Cardoso. ¿En qué consistió su trabajo de prácticas? Buenos días. Mi trabajo consistió en indagar lo que piensan los estudiantes sobre la evaluación aplicado del profesor Juan David Gómez, los cuales se exponen los hallazgos porque el estudiante está muy inconforme como está siendo evaluado, vamos a analizar el pensamiento del estudiante, el protagonismo dentro de la evaluación de los aprendizajes, es importante. Perfecto, César. Con Wilton Rojas, ¿en qué consistió su trabajo final de práctica? Con arco en la Liga Antioqueña de Tiro y con el asesoramiento del profesor Osvaldo Jiménez. Ahí intentamos hacer una relación de la frecuencia cardíaca con la precisión en el disparo. Al final del trabajo pues, nos dimos cuenta que esta no era muy relevante, pero sí encontramos otros factores muy importantes como que la frecuencia cardíaca de los deportistas, aún siendo élite acá en Antioquia, está muy por encima de la comparada con los internacionales, ya que la de nosotros la tenemos hasta en un 166 de pulsaciones, cuando el promedio de los internacionales está más o menos en 87. Entonces este estudio nos sirvió fue como para proyectarnos a otros estudios más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilton Roja. Y al grupo de Felipe Montoya, Darwin Varela y Sebastián Salazar, invitamos a la siguiente pregunta. En su proceso de práctica, ¿cómo se hace presente la relación entre teórico y práctico? Bueno, en primer lugar, nosotros realizamos la práctica en el Laboratorio de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, la Salud y el Deporte de acá del Instituto de Educación Física. Allí la práctica de nosotros consistía en apoyar los experimentos que desarrollan los profesores del Grupo de Actividad Física y Salud, como entrenadores o terapeutas de los experimentos que desarrollan. El trabajo de grado era completamente diferente y lo planteamos por aparte, que fue la revisión sistemática y metaanálisis del entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo en el adulto mayor. En este trabajo, la teoría y la práctica tenían que estar muy relacionadas, porque teníamos que mirar qué había en la bibliografía para luego nosotros hacer, desde el planteamiento del protocolo, la búsqueda bibliográfica en las diferentes bases de datos y la revisión narrativa. En la parte de escribir necesitamos remitirnos a la teoría para saber cómo redactar nuestra revisión, y principalmente tuvimos que remitirnos al ámbito teórico en la parte del metaanálisis, que fue el tema más complicado para nosotros, ya que después de tener todos los estudios, con los resultados, con los datos estadísticos que nos brindan todos esos estudios, se hace una combinación para tener un solo resultado. Eso es un metaanálisis. Y necesitamos estudiar un software llamado Redman para poder realizar este metaanálisis. Entonces fue como la parte donde más necesitamos articular esa teoría con la práctica, que en este caso nuestra práctica era la creación de la revisión sistemática y el metaanálisis. Muchísimas gracias, Felipe Montoya. Continuamos con Juan Diego Oliveros. ¿Qué le deja al campo con su trabajo final de práctica? Con respecto a mi estudio, en este caso podríamos hablar de quizás herramientas, quizás una opción más u otra orientación posiblemente con respecto a lo que son los procesos de enseñanza en el deporte.
Lo decía inicialmente de forma específica con los deportes de cooperación, oposición e invasión, porque muchos todavía lo vemos, lo evidenciamos e incluso en algunos momentos ponemos en práctica el asunto de lo tradicional, que en ningún momento lo vamos a cuestionar en este espacio. Simplemente hay otras opciones, como lo decía también, pedagogía no lineal y juegos de enseñanza para la comprensión, resaltando que ambos modelos incrementan la participación de los deportistas en cada una de las etapas del proceso. Sería básicamente eso. Gracias. Perfecto, Juan Diego Oliveros. Pasamos con Juan Diego Gómez. Su trabajo final de práctica, ¿en qué lo transformó o qué cambios hizo en usted? Bueno, entonces quisiera iniciar con una contextualización de lo que ha sido mi carrera. Básicamente me he dedicado más a la pedagogía que a la administración, que fue en lo que hice el énfasis en el último año. Quisiera como mencionar que ha sido muy importante esta nueva adquisición de otros conocimientos, porque uno cuando está enfocado en una carrera hacia algún elemento, tiene la vista muy cerrada hacia un punto fijo, pero cuando llega al campo profesional realmente se da cuenta de que hay que hacer ciertas labores para las cuales no nos han contratado. Recuerdo una de las clases de administración deportiva con el profesor Héctor Monroy. Él es director de la Liga Antioqueña de Tenis y él nos mencionó que en la administración lo que se debe hacer es la resolución de problemas. Y en el campo laboral fui y me encontré eso, problemas. Entonces, en medio de mis tareas administrativas, se encontró con que en el gimnasio ya no había un docente porque se retiró de la práctica. Entonces quedaba ese espacio ahí y se debió ocupar. Entonces eso me transformó. Además que también la práctica me motivó a realizar una futura maestría. Básicamente eso. Muchas gracias. Gracias, Juan David Gómez. Continuamos con Giovanni Acevedo Castro. En su proceso de práctica, ¿cómo se hace presente la relación entre la teoría y la práctica? Bueno, en cuanto al estudio que realizamos, fue importante primero diagnosticar la necesidad que teníamos, ¿cierto? Identificamos esa necesidad, ya después de tener esto, confrontamos esto con la teoría. O sea, ¿qué nos decían estos teóricos referente a lo que nosotros queríamos plantear o queríamos transformar en el municipio? Todo esto nos ayudó y nos dio un soporte muy claro porque nos permitió también indagar, no solo en la teoría, sino indagar en otros municipios del área metropolitana y de fuera de Antioquia, de cómo estructuraban ellos estos procesos de iniciación deportiva. Todo esto nos ayudó a retroalimentarlo de nosotros y plasmarlo ya en una investigación que posibilitara que no solo era esa relación en iniciación deportiva de maestro-alumno, sino que también involucráramos los agentes externos a esa iniciación. Cuando hablamos de agentes externos hablamos de la parte administrativa, de la parte de la comunidad como tal, y específicamente en esa etapa de la iniciación el acompañamiento de los padres. Para nosotros fue importante educar a los padres de familia. Ya teniendo todo esto, todas esas herramientas, ya confrontándolo con las teorías, nos permitió tener el contexto y empezar esos procesos de discusión. Unos procesos de discusión que nos llevaran a plantear